Bienvenido al Centro Cristiano de Guayaquil. Qué bueno que estés con nosotros. Recibamos el mensaje que la pastora Rebeca tiene para compartirnos de parte del Señor. Y hoy estaremos tratando el tema poder. Esta serie la hemos venido digiriendo, ¿no?, con el texto que está en el libro de Efesios capítulo 1 y hemos considerado el verso 17, 18 y hoy vamos a considerar el verso 19. Cuando Pablo hace o levanta esta oración, porque se desprende este pasaje bíblico de una oración que Pablo levanta delante de Dios, es una oración a favor de la iglesia. Es una oración a favor de los santos, a favor de la gente que conoce al Señor, que quiere seguir en el Señor, que demuestra una vida que está siendo marcada por el toque de Jesucristo. Sin embargo, en esta oración que hace el apóstol Pablo a favor de la iglesia, piden que entiendan, ¿no? Y entender no es lo mismo que una comprensión. Usted puede hacer una lectura comprensiva y usted comprende la situación o lo que está leyendo, pero hay un entendimiento mayor cuando usted procesa en su vida eso que ha comprendido, ¿no? El verso que vamos a considerar está en el capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer en TLA y dice así: pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Este es el texto que hemos leído. Ahora, si usted puede mirar el versículo que hemos leído, vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo en su oración por lo menos describe o secuencializa una temática. Estoy tratando de adaptarme a esto, pero vamos a ver si funciona. Está tratando de secuencializar una oración, es decir, progresivamente la oración, y habla de un entendimiento que ya decimos que parte desde la vivencia, para que entendamos el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Primera idea que vamos a ver en esta mañana. Segunda, el poder de Dios no tiene límites. Es la segunda idea. Vamos a hablar del poder de Dios versus el poder del ser humano. Y la tercera idea es una comparación que hace el apóstol Pablo y dice: con ese mismo poder Dios resucitó a Cristo, es decir, nos hace el énfasis con la comparación, y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Vamos a ahondar en este versículo y vamos a entender lo que significa que Dios nos ayuda en todo. 2, el poder ilimitado de Dios. Y 3, el poder de la resurrección. Cuando hablamos de esta primera idea que dice el apóstol Pablo, que entendamos que Dios nos ayuda en todo, es una idea que debería darnos una explosión emocional. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros pensamos que Dios nos ayuda en ciertas cosas, que a Dios le interesa guiarnos en ciertas cosas, pero hay otras que no son tan importantes para Dios. Nosotros podemos llegar a pensar que Dios tiene una inclinación para ciertas áreas de nuestras vidas y no para todas. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos en eso, nosotros caminamos en preferencias, en enfoques, y de nuestra vida muy humana hay cosas que descuidamos, pero Dios no es así. Dios nos ayuda en todo. Me gusta lo que dice Isaías 41, versículo 13b. Dice: yo, el Señor tu Dios, te digo, no tengas miedo, estoy aquí para ayudarte. Está con nosotros para ayudarnos. Ahora yo quiero que usted cimente esa verdad de la palabra en su corazón. El Señor está para ayudarnos. El Señor está para ayudarnos. Y el apóstol lo dice mejor: está para ayudarnos en todo. Ahora, quiero que corrijamos con esta verdad esa mentira que tenemos en nuestras mentes, ¿verdad? A veces pensamos que al Señor sí le interesa mi vida, mi familia, las relaciones y las finanzas. Pero también al Señor le interesa mi autoestima. Al Señor también le interesa mi identidad.
mi sentido de discernimiento. Tanto así que en el libro de Proverbios él habla del sabio, del entendido, del necio, del prudente, del avisado, porque está interesado en nutrirnos también en esas áreas que pareciera que no tienen mayor fuerza de lo que se ve, pero tienen mucho más fuerza de lo que creemos. A Dios le interesa cuando vamos a escoger un socio para un negocio que recién empieza, como también cuando vamos a escoger una pareja, porque eso puede crear un futuro inesperado en nosotros. También le interesa cuando enfrentamos los problemas que hemos creado, pero también los que han surgido de la nada o los improvisados, los que no tienen que ver con nosotros. A él le interesa ayudarnos en todo. Me encanta lo que dice 1 Pedro, versículo 7 del capítulo 5, dice: pongan, ¿cuántas preocupaciones? Todas. Y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida. Ahora, esta palabra cuida, ¿qué le significa? No es solamente interés, protección, atención. Entonces, cuando el Señor habla a través del apóstol en esta oración, nos está llamando la atención a nosotros. Que en algún momento llegamos a creer que solamente al Señor le interesa una parte de nosotros. Y dejamos a un lado acercarnos a Dios por todo y por cada detalle. Porque el enemigo y nuestra humanidad nos hace creer que esa parte que le vamos a pedir a Dios no le interesa. Me gusta que dice que traigamos todas nuestras preocupaciones y ansiedades. ¿Sabe? Si hiciéramos esto más veces de lo que lo hacemos, habría menos ansiedad, menos depresión, menos ruptura, menos problema. Porque si hiciéramos esto, haciendo esto, ya hay menos reclamos. Hay menos peleas. Hay menos enfrentamiento. Porque si lo dejamos en manos de Dios, está en manos de Dios. Y el pobre ser mortal que está delante de nosotros, sea quien estamos reclamando, sabemos que no depende de él, porque solamente está en las manos de Dios. ¿Está conmigo? Entendamos que Dios, el soberano Dios que está sentado en el trono, que es todopoderoso, está a nuestro lado para ayudarnos. ¿Cuál es el problema que usted tiene hoy? ¿Cuál es la situación que hoy está enfrentando? De cualquier índole. De cualquier índole. No se avergüence por eso, porque cada uno tiene su lucha. Pero en esa situación que usted tiene, ciertamente el Señor está muy, pero muy interesado en ayudarle. Porque Él es el que cuida de nosotros. Entender esta verdad ya nos hace vivir la vida de otra forma, ¿no? Mis hijos se me ríen porque yo oro cuando voy al centro para encontrar un parqueo. Señor, ábreme las calles, ábreme todo. Y me dice, mami, no eres por eso. Eso le importa a Dios porque depende de mi estado emocional de todo el día. El Señor está interesado en suplir todas nuestras necesidades. Y por poner un ejemplo superficial, pero yo quiero animarle a que usted recuerde esa verdad de la palabra. Esa es la primera parte de la oración de Pablo para la iglesia. Yo oro al Señor que ustedes entiendan el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Y ahora sí vamos a la segunda idea que el apóstol Pablo afirma. El gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Y luego reafirma o complementa diciendo, el poder de Dios no tiene límites. Y eso lo sabemos. Decimos, Dios es todopoderoso. Lo sabemos. ¿Está conmigo? Pregunto, ¿lo entendemos? Lo sabemos, pero a veces nos desentendemos de esa verdad. Cuando hablamos de Dios, el apóstol Pablo señala, Dios tiene un poder ilimitado. Y lo enfatiza así. Sin embargo, para poder hablar de este poder de Dios ilimitado, yo quisiera previamente hablar de ese poder humano limitado. Ese poder que nosotros a veces aspiramos tener o vivir o caminar en un nivel de poder. Y el humano puede tener poder, relativamente poder, a través de un poder coercitivo, amenazante, ¿no?
creyéndonos más que otros, diciendo a otra persona, tú no sabes quién te está hablando, o tú no sabes el poder que yo tengo, o tú no sabes, hijo, de quién soy yo, ¿no? Y ejercemos un poder, aparentemente poder, pero por la coerción o amenaza. Entonces queremos abrogarnos un poder que no tenemos para sentirnos superiores a otros. A veces caemos en la otro lado, querer manejar el poder por la recompensa o el estímulo, ¿no? O el regalito para poder tener acceso a. Y a veces cuando no logramos tener una sanidad relacional, podemos acudir o apelar a esto. Hoy están los famosos también poderes mediáticos y los famosos influencers, que dicen una cosa y son capaces de hacer cerrar una cuenta, un negocio, quebrar algo grande. ¿Por qué? Porque tienen poder mediático, porque tienen una aparente fama o aparente conocimiento. Hoy en día es lo que más se ve. Ayer alguien desconocido y hoy es conocidísimo. Y por ahí hay ciertos programas que quieren ser cerrados por la opinión de unos cuantos. Es lo que más vemos hoy. Y también está el poder del experto, ¿no? Aquel que se abroga por su capacidad y experiencia a la que nosotros veneramos. Pero todo eso pasa, porque ninguno de esos poderes humanos pueden ser sostenidos. Aparentan tener poder, pero frente a la imposibilidad, ahí sí se puede acudir a Dios. Ahora, ese es el poder que a veces tenemos. Y yo quiero fijar esta idea acompañándome, yendo junto con ustedes a un relato en Hechos. Dice la Escritura, quiero presentarles a Simón el Mago, ¿no? Simón el Mago era un hombre que había caminado en este poder coercitivo, en este poder de influencia, en este poder mediático, porque aparentemente hacía cosas importantes. Hechos 8:18 dice: cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él te perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y el pecado te tiene cautivo. Ahí está Simón, el mago. Para poner en contexto a todos, Simón era un hombre que había sido tocado por la predicación de Pedro, por el Evangelio. Estaba lejos de Dios, escucha el Evangelio y dice la Escritura que se acerca y creyó a Dios y comenzó a seguir a los apóstoles. Pero había algo en su corazón, escúcheme bien, seguía a Dios, había sido convertido al Señor, así dice la Escritura. Pero cuando vio que los apóstoles pusieron las manos sobre otros y recibieron el don del Espíritu Santo, él dijo: yo quiero también ese poder para mí. ¿Es lo mismo el poder humano que el poder de Dios? Podemos a veces estar en la iglesia y confundir el poder de Dios con el poder mediático del hombre. Creer porque Dios no abrió una puerta, el Señor no tiene poder o no lo quiso aplicar conmigo. Creer que yo puedo acercarme a alguien y exigir o torcer el brazo de Dios. Así estaba Simón. Queriendo comprar algo que no se compra. A Dios nadie lo puede comprar. No podemos comprar a Dios por nuestra apariencia, no podemos comprar a Dios por nuestro dinero, no podemos comprar a Dios, no podemos, me van a perdonar el término, no podemos amagar a Dios. No podemos hacer eso. Y ahí estaba este hombre queriendo parecer un hombre que estaba atrás de Dios. Pero cuando le fue mostrado algo que le daba poder, saltó otra vez en él algo que parecía que estaba ya eliminado, pero estaba allí. El deseo de volver a ese poder que iba a tener sobre otros. Y dice la Escritura claramente:
Demen ese poder también, para que cuando yo impongan mis manos a las personas también reciban el Espíritu Santo, para que yo también sea alguien a quien las personas busquen. Y el apóstol Pedro pareciera que fue muy duro con él. No sé qué opinan ustedes. Porque él dijo, denme ese poder a mí. Y Pedro le dijo todo lo que les dijo. Que tu dinero se destruya contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Si usted ha recibido algo de Dios, no lo negocie con nadie, porque lo que Dios da es hermoso, es permanente, es eterno y nadie se lo puede quitar. Dios es un Dios que da y no pide de nuevo. Y lo que le dice Pedro es fuerte, le dice, tú no tienes parte ni derecho. Bueno, tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Primera revelación, mire el poder de Dios. Mire el poder de Dios. Ese sí es poder de Dios. No la magia que él hacía. Poder de Dios es la revelación que el Señor le hace a Pedro. Le dice, prácticamente lo expone, tu corazón no es recto delante de Dios y porque estás lleno de envidia, de profunda envidia. Ahora, ¿por qué Pedro se atreve a decir esto? Lleno de profunda envidia. Y le dice que tu corazón no es recto. Vayamos un poco más adelante, 2 de Pedro 1:3a. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Mediante su divino poder, ¿mediante qué? Su divino poder. Mediante el divino poder de Dios, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para llevar una vida recta. Ahora, quiero hablar del poder de Dios en función de esto, de esta verdad. El poder de Dios es ilimitado, claro, y nosotros somos muy limitados. Pero en Dios es posible llevar una vida de rectitud, porque es su poder el que nos capacita. ¿Sabe cuál es el mayor miedo de la persona cuando quiere acercarse a Dios? Se ve muy contaminado, muy limitado, muy discapacitado para poder seguir el camino de Dios, y es correcto. Siente así porque es verdad. ¿Está conmigo? No podemos. ¿Usted cree que la tendencia del ser humano es decir la verdad? No. La tendencia del ser humano es mentir. ¿Usted cree que la tendencia del ser humano es sujetarse, humillarse? No. La tendencia del ser humano es dominar, estar sobre otro. Pero cuando dice la Escritura que Él nos ha dado y en Él tenemos la capacidad de tener una vida recta, es verdad. Porque su poder actúa en nosotros. Y lo que yo no podía hacer en mis fuerzas, perdonar, en las fuerzas de Dios lo hice. Lo que yo no podía hacer en mi fuerza de ser veraz, en la fuerza del Señor lo hice. Lo que yo no pude hacer en mis fuerzas, dejar atrás el pasado y seguir adelante creyendo que Dios tenía algo por delante para mí, lo hice por el poder de Dios en mí. Es el poder de Dios que actúa en nosotros, no somos nosotros. Ese es el poder ilimitado de Dios. Por eso es que Pedro le dice a Simón, tu corazón no es recto, porque estás lleno de envidia. Parece que sigues a Dios, pero hay algo en ti que te evidenció. Ahora, yo creo que este fue el mejor momento para Simón. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo expuso, le dijo la verdad. Hay quienes nos gusta estar camuflados. Preferimos disimular y que todo esté bien y que todo el mundo piense bien de mí cuando en nuestro corazón no hay rectitud. Y déjenme decirle algo. Me encanta decirle esto a las personas porque creo que es verdad, aunque después de decir esto no me quieren más. Les digo, cuando están en su peor crisis, está en el mejor momento. No, pero no, créame, está en el mejor momento. Porque si Dios lo dejó sin nada, si Dios le quitó todo, si Dios lo hace sentir desposeído, es porque Él está listo para obrar un milagro en usted. Es porque Él está listo para hacer una transformación en usted. Es porque ya es el momento. No sé qué pasó con Simón después. Ojalá haya dicho es verdad. Porque tenemos la oportunidad, cuando el Señor nos confronta, por la revelación de su verdadero poder y dejarnos ver lo que hay en nosotros que resulta tan difícil. Oiga, a veces todo el mundo ve las cosas menos nosotros. Qué maravilloso cuando el Señor nos quita las vendas, ¿no? Tenemos sabiduría de Él para ahora sí actuar.
Y tenemos la posibilidad de decir, gracias, Señor, que me dejaste ver, que me hablaste la verdad, que me quitaste de mi oscurantismo, de mi ceguera, ¿no? De mi letanía y me dejaste ver. Dios nunca nos deja ver nuestras falencias para derrotarnos y para mandarnos a una esquina castigados. Dios no es el que nos manda a la esquina a mirar la pared. Dios es el que nos confronta con la verdad para sacarnos de eso. Bueno, Simón el mago después dice, oren por mí para que no me pase nada de eso. Y esa es la actitud nuestra. Cuando el Señor nos demuestra algo, decir, oren por mí. Me gusta lo que dice Salmos 97:11 en NBLA, en esta versión. Luz se ha sembrado para el justo y alegría, ¿para qué? Para los rectos de corazón. ¿Sabe? El mundo entero se pasa buscando alegría, estar happy, ¿sí? Entonces, ya las heladas, las bielas para estar happy, de cajón lo primero que se compra. ¿Qué hacemos para estar contentos, alegres? ¿Qué hacemos para divertirnos, para encender la fiesta? ¿Qué hacemos? La Biblia dice, no yo, la Escritura dice en Salmos, que la alegría está sembrada para los rectos de corazón. La alegría. Y Simón no era recto. Y Dios quiere que usted y yo caminemos en rectitud. Porque si caminamos en la rectitud, con su poder cosecharemos alegría para nuestras vidas. ¿Está conmigo? Cosecharemos alegría para nuestras vidas. Ok, entonces, el poder de Dios es ilimitado porque es un poder que revela. Es un poder que habla de nuestra verdad interna y lo saca a la luz y nos lo deja ver a nosotros. Ese es el verdadero poder. La transformación que pasa en nuestras vidas. Y ahora es progresiva la oración de Pablo. Paso a la tercera idea. Por si nos quedamos cortos con el ejemplo de Simón, lo que él creía lo que era el poder del hombre versus el poder de la revelación de Dios, exponer el pecado y traer una transformación en la vida, Pablo continúa hablando del ejemplo comparativo y dice Pablo, con ese mismo poder, hablando del poder ilimitado de Dios, Dios resucitó a Cristo. Y ahí me quiero quedar un ratito. Con ese mismo poder que actúa en nosotros, ese mismo poder que ejemplifica el apóstol Pablo, dice, con ese poder que actúa en nosotros, con el que nos ayuda todos los días y en todas las cosas de nuestras vidas, con ese mismo poder resucitó a Cristo. ¿El Señor resucitado? El Señor resucitó después de 3 días. Fue llamado de muerte a vida. Con ese mismo poder. Por eso es que el llamado de ese poder a nosotros es de resurrección. Es un poder de resurrección y también dice la Escritura, le dio un lugar en el cielo a la derecha del trono de Dios. Ahora, con esta idea de resurrección, ¿está conmigo? El poder de resurrección. El poder de resurrección implica ser llamado de muerte a vida. Ahora, no es solamente alegoría, es real. Porque un día, si estamos muertos, cuando Cristo venga, seremos llamados de muerte a vida y resucitaremos para la eternidad con Cristo. Pero también es un llamado de muerte a vida para hoy en nuestro caminar. A veces andamos como muertos vivientes en el mundo. Quiero acercarlos para poder explicar mejor esto al segundo ejemplo y les quiero presentar ya no a Simón el mago, que ya se los presenté, sino a la mujer de flujo de sangre. Dice la Escritura en Marcos, este relato está en Lucas y en Marcos. Pero como Lucas era médico, omitió detalles que Marcos no omite, porque Marcos no era médico y no estaba cubriendo las espaldas a los médicos, pero Marcos lo expone así. Una mujer de flujo de sangre había oído de Jesús. Así que se le acercó, estoy editando por tiempo. Así que se acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, esa mujer de flujo de sangre. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición.
Jesús se dio cuenta de que de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió, me encanta esto, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, y por eso subrayé esa parte, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Esta mujer, a diferencia de Simón el mago, que le iba bien y conoció al Señor y fue reprendido para su salvación, esta mujer era una mujer que había sufrido 12 años una enfermedad de una hemorragia imposible de curar. Ahora, quiero ahondar un poco más en esto. Esa enfermedad en ese tiempo era despreciable, de manera que ella tenía que vivir lejos de su familia y fuera de la ciudad. Era una mujer impura. No solamente que había gastado todo lo que tenía, sino que era una mujer rechazada, enferma y con poco tiempo de vida. Por eso digo que cuando estamos así es un excelente momento para buscar a Dios. Y la Escritura relata, y me encanta este relato, ¿sabe por qué? Porque previo a este relato la Escritura dice que Jesús iba a sanar a la hija de Jairo. Jesús estaba enfocado, caminando para ir a sanar a la hija de Jairo. Él iba a sanar a una casa, era un servicio a domicilio, ¿no? Jesús iba a la casa a sanar. Iba ahí con la multitud. Y esta mujer sola, con su soledad y con su sufrimiento, sin nadie que le ayude, todos los que habían intentado ayudarle, no había salido bien el tema. Dice que pensó, por eso me gusta lo que dice Marcos. Lucas no lo dice, Marcos dice, porque ella pensó, no lo dijo, lo pensó. ¿Cuántos saben que Dios lee nuestros pensamientos? Ella lo pensó y dijo: si tan solo toco su túnica, el fleco, el hilo que cuelga de su túnica, quedaré sana. Ella identificó a la fuente de sanidad y de salvación. No sé si alguien se lo dijo. Ahora, ella jamás iba a agendar una cita con Jesús. Jesús iba a otro lugar y es el único milagro, y escuche lo que le voy a decir, es el único milagro que parece que le robaron al Señor. ¿Sí? ¿Está conmigo? Parece, ¿no? Digo parece, porque Dios todo lo sabe, pero me encanta. Porque los otros milagros, venía el ciego y lo llamaba, y al otro se ponía enfrente de él, los 10 leprosos. Pero Jesús iba de espaldas y la mujer lo toca por atrás. Me encanta. Porque de paso, Jesús dice: ¿quién me tocó? Y ahí está esta conversación interesante, ¿no? Pero maestro, todo el mundo está que te aprieta y tú esas preguntas, ¿qué haces? Y el Señor, dice la Escritura, a ver, sin embargo, versículo 32, sin embargo, él siguió mirando a su alrededor. Y con eso me quiero quedar un momento. Él siguió mirando a su alrededor. Y él dice: sentí que poder salió de mí. Y yo estoy segura que el Señor sabía quién era. ¿Ah? ¿Está conmigo? El Señor sabía quién era. Pero nosotros a veces caemos en la ridícula posición de querer ocultarnos de Dios, escondernos de Dios. ¿Está conmigo? Caemos en esa ridícula pensamiento accionar, y digo, perdón por mi expresión, pero ¿quién se puede esconder de Dios? ¿Quién se puede esconder de Dios? Había una multitud, ella estaba encorvada por su situación. Y nadie se da cuenta de nuestra situación. Nadie se dio cuenta del milagro que esta mujer vivió. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo anda corriendo por su vida. Y yo le voy a decir algo. Usted que está esperando que se convierta primero su madre, su padre, su hijo, su esposo, no espere. Primero conviértase usted, porque el Señor quiere empezar el milagro con usted. A veces la gente está diciendo: es que estoy esperando que mi esposo, que mi hijo. No.
No, empiece por usted, porque el milagro es a partir de usted. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí estaba el Señor, me encanta. Siguió mirando a su alrededor. Entonces la mujer asustada, porque siempre nos asustamos cuando se trata de las cosas de Dios. ¿Está conmigo? Uy, que me ore. ¿Qué me pasa si me caigo? Si tiemblo. Y las cosas de Dios sí, son diferentes, pero siempre son para bendecirnos. Y la mirada del Señor estaba buscándola. Entonces la mujer asustada se da cuenta. Y me gusta porque dice temblando y asustada. Asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado. Ahora yo le pregunto, ¿qué había pasado? Porque ella estaba asustada por una cosa que había pasado, pero realmente había pasado otra cosa. ¿Está conmigo? Ella estaba asustada porque se había dado cuenta de lo que había pasado. ¿Qué es lo que había pasado? Que estaba sana, sí, pero eso no era lo que había pasado. Te voy a poner una estrellita en la frente. Se había dado cuenta de que el Señor la había identificado. Y cuando nos identifica el Señor, muchos nos asustamos. No se asuste. Cuando el Señor le pone el ojo, es para bendecirlo. Es para levantarlo. Se le acerca y se le arrodilla y le confiesa. Señor, es que no había cómo tener audiencia contigo, entonces te perseguí, te robé un milagro. No solamente había sido sanada, sino que ella había tocado el corazón del Señor. El Señor detuvo su marcha por ella. El Señor pudo haber dejado que sea sana y continuar, pero al Señor no le interesa sanarnos solamente. Al Señor no le interesa arreglar nuestro problema financiero solamente. Al Señor no le interesa solamente sacarnos de la situación familiar, no. Al Señor le interesa que nosotros sepamos que Él nos ama y que detiene al mundo por nosotros, que cambia las cosas por nosotros, que detiene todo alrededor por nosotros. Eso es lo que el Señor quiere que sepamos. Ella no solamente había sido sanada, sino que había tocado el corazón del Señor. Además, ella había sido identificada por Dios, pensando que se podría esconder. Nadie se esconde de Dios. Y también ella pensaba que a Dios le interesaba solamente sanarla, pero el Señor lo que quería era darle una nueva identidad. Y le dijo, el siguiente versículo 34, y Él le dijo, hija, ¿qué cosa te sanó? Tu fe en Él. Te sanó tu fe, ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Ahora, ¿quién buscó entre Simón y la mujer? ¿Quién buscó a la fuente de poder? Ella lo identificó más rápido. Simón tuvo que tener un aprendizaje más forzado. Ahora, ella recibió un espíritu de resurrección de vida eterna porque tuvo fe en Jesucristo, pero también fue resucitada una nueva vida en esta vida. ¿Está conmigo? ¿Usted sabe lo que es andar escondida 12 años y a partir de eso tener sanidad? ¿Usted sabe lo que es andar con un agobio en su vida por 20, 25 años y conocer a Cristo y cambiar la mentalidad y tener sanidad de alma y de espíritu y a partir de ahí realmente comenzar a vivir lo que dijo Jesús, una vida abundante? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, que no sea una vida que apeste, que la gente se quiere deshacer de la vida, sino una vida que uno da gratitud cada día porque ve la mano de Dios a favor de uno. Romanos 8:11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como levantó Dios a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Termino con Efesios 3:20. No termino, después voy a terminar. Efesios 3:20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más, ¿de qué cosa? De lo que pudiéramos, ¿qué? Pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa. ¿Dónde actúa el gran poder de Dios? En nosotros. Usted mire cómo gira la tierra y cómo no se descoloca, ahora que está este artículo que la tierra va a girar al revés y tantas cosas. Pero sobre todo el poder de Dios que actúa en nosotros. Hebreos 6 dice,
aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Eso es el poder de Dios en nosotros. ¿Está conmigo? Las cosas buenas del cielo. Participamos de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Saboreamos de la palabra de Dios, de sus bondades, pero también el poder del mundo venidero. Eso es el poder de Dios ilimitado en nosotros. Ahora, el apóstol Pablo dijo, oro para que entiendan. Iglesia amada, ese debe ser nuestro pedir, entender la dimensión y la grandeza del poder de Dios a nuestro favor. Dios no solamente quiere arreglarnos la vida, bendecirnos, sino que sepamos que Él nos mira y se detiene para tener una relación con nosotros. El filósofo Foucault, un filósofo, historiador, psicólogo, dijo que el poder real o el más efectivo es aquel que se ejerce no porque hay una persona enfrente, sino porque está escurrido o a través de un dispositivo instaurado. Este es el poder. No hay una persona que tenga más poder que la palabra de Dios. Y cuando aplico la palabra de Dios, vivo el poder de Dios en mi vida. Oremos. Damos gracias al Señor por tu vida. Confiamos en que este mensaje haya sido de bendición. Tú nos importas y queremos que crezcas en Él. Puedes seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales. Tu lugar te espera.